tanto al proyecto de ley de presupuestos generales para el año 2019 como al proyecto de ley de medidas tributarias para el año 2019. Las razones, dos principales. La primera de ellas, la nefasta política fiscal que a nuestro juicio lleva haciendo este gobierno cuatripartito, el gobierno de Uxue Barkos, desde el inicio de la legislatura. Una política fiscal que supone una subida generalizada de impuestos para el conjunto de los ciudadanos, que supone una subida injusta, innecesaria para la clase media y trabajadora de esta comunidad y que además no se ha traducido en una mejora de los servicios públicos a los navarros. Y en segundo lugar, porque este gobierno no está sabiendo aprovechar el ciclo económico expansivo, el ciclo económico de bonanza que está viviendo Navarra, de la misma manera que lo está viviendo el resto de España, y que debiera haber servido para preparar Navarra a la comunidad foral de cara al futuro. Los presupuestos del año 2019 no corrigen nada que tenga que ver con la subida de impuestos y ahondan, a nuestro juicio, pues en errores de gestión presupuestaria relevantes. Como decía, Navarra ha crecido en estos años a lomos de una coyuntura económica favorable, esa es la realidad, que también se ha producido en nuestro entorno. Nos hemos dejado llevar por esa inercia del ciclo económico, pero en términos comparativos Navarra ha crecido menos que el resto, en términos de PIB y en términos de generación de empleo también. Navarra ha generado menos empleo que otras comunidades. Como ya dije en el debate del Estado de la Comunidad, con 1.000 millones de euros más, el actual Gobierno no está gestionando, no está preparando a Navarra de cara a esos años venideros, de cara al futuro. No han aprovechado este buen ciclo económico, hacen una política cortoplacista, sin ningún tipo de duda. Se han repartido, eso sí, el presupuesto entre los diferentes grupos que apoyan al Gobierno, entre los 4 grupos del cuatripartito, y desde luego pues no han mirado a ese futuro que para nosotros es fundamental y que creemos que de una forma clara han olvidado. Por eso a nosotros nos parece irresponsable la actitud del Gobierno, aún más viendo pues que los ciclos económicos expansivos no permanecen para siempre. Es decir, que ya se está hablando de perspectivas, en fin, cuando menos de empeoramiento de la realidad económica en el conjunto nacional. Obviamente eso también va a afectar a Navarra y no se ha aprovechado este buen momento pues para prepararnos a esos otros ciclos que sin duda van a venir y que desde luego no son tan positivos como lo que acabamos de vivir. De hecho, en un ciclo económico expansivo, este Gobierno no solo no ha reducido la deuda, sino que lo que ha hecho ha sido incrementar el endeudamiento neto de Navarra. ¿Esto qué quiere decir? Pues que han emitido más deuda de la que han amortizado. Estamos en un ciclo expansivo, estamos generando más ingresos y no están sirviendo para pagar deuda. No, estamos aumentando la deuda. Y de hecho, en lo que llevamos de legislatura, la deuda se ha aumentado más allá de los 400 millones de euros. Por lo tanto, todos los ciudadanos, todos los navarros, hoy debemos más de lo que debíamos hace 3 años. En un ciclo, insisto, expansivo, en un ciclo pues que ha sido positivo. Tampoco se han hecho inversiones, en definitiva nos endeudan más, no hay inversiones, nos suben los impuestos de forma innecesaria y no se prestan mejores servicios desde lo público para el conjunto de los navarros. No solo ocurre esto en el presupuesto, sino que además se reduce el presupuesto del Departamento de Desarrollo Económico. Para nosotros, fundamental. Se reduce el presupuesto de la inversión. Es decir, todo aquello que pueda significar incentivar, impulsar el crecimiento de la actividad económica, sufre un frenazo y tiene menos presupuesto. Hay un dato total y absolutamente objetivo. El presupuesto global de Navarra crece un 3,41%. El presupuesto de desarrollo económico se reduce en un 1,13%. Las ayudas a la inversión, que tienen que ser inherentes a cualquier apuesta por el futuro de esta tierra, que tiene que ser y que tienen que servir para acompañar a nuestro tejido económico, para hacerlo más competitivo y para que siga generando empleo,
se establecen y se marcan en 20 millones de euros. La cifra más baja de los últimos 15 años. La cifra más baja de ayudas a la inversión para que Navarra sea más competitiva, para que se pueda generar empleo de los últimos 15 años. Con todos los años de la crisis entre medio. Hasta en los años de la crisis hemos apostado más por el desarrollo económico y por el futuro de esta comunidad. Pero no solo eso, sino que no hay ningún tipo de apuesta por las inversiones, ya vinculado a las infraestructuras, en el conjunto de los departamentos del Gobierno. No se apuesta por la internacionalización, no se apuesta por el emprendimiento, se baja esas partidas de emprendimiento en torno a un 30% en relación al presupuesto del año pasado. Por lo tanto, desde luego, la competitividad de Navarra queda tocada sin ningún tipo de duda. Y hablando de empleo, bueno, pues que debiera ser la principal preocupación de cualquier gobierno, pues también nada de nada. No se está apostando por las empresas, por quienes generan empleo, por los autónomos, por los emprendedores. El incremento que se ha destinado a las políticas activas de empleo es inferior que el crecimiento de los presupuestos en su conjunto. Se apuesta menos de lo que se estaba apostando. No hay un plan de empleo. El Gobierno está demostrando su incapacidad absoluta para llegar a acuerdos con las principales representantes sindicales, con la patronal navarra, con aquellos que contribuyen a la generación de empleo en esta tierra. Imposible llegar a un acuerdo sin plan de empleo en Navarra. Y son incapaces, y esa es la verdad, de seguir trabajando y de trazar una línea que para nosotros es fundamental y que se llama pleno empleo en Navarra. El pleno empleo en Navarra existió con UPN y este Gobierno está siendo incapaz, porque no es capaz de llegar a acuerdos, de alcanzarlo. En cuanto a lo social, bueno, pues estos que son el Gobierno que se autoproclama social va a destinar el 55,6% del presupuesto a gasto social. Y voy a poner un ejemplo, solo uno. En el año 2010, con un Gobierno de UPN, se destinó el 56% del presupuesto a gasto social. Por lo tanto, de sociales tampoco nada de nada. Y en cuanto a la política fiscal, bueno, pues yo creo que se elude en esta propuesta que nos hacen afrontar una revisión que era necesaria, que era imprescindible, que era justa con la clase media y trabajadora de esta comunidad, que era justa con las familias, porque a las familias con hijos se les está castigando en Navarra. Y Navarra hoy es la comunidad donde más impuestos se pagan. Nosotros demostramos que se podía, bajando los impuestos, incrementar la recaudación. No hicieron ni caso. Y nos han convertido y están utilizando el régimen fiscal de Navarra para perjudicar, para dañar a la economía navarra, para dañar a las familias de esta tierra. Era urgente corregir esa deriva. En esta reforma, en este planteamiento que ellos hacen, en esta ley de medidas tributarias, tampoco plantean nada en esa dirección. Por lo tanto, se vuelve a castigar a la clase media y trabajadora y se vuelve a debilitar a la economía navarra y a las empresas de esta tierra. 3 años y 3 subidas de impuestos. 3 años y más pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos por las decisiones que en materia fiscal ha adoptado este Gobierno. Yo, la verdad que la conclusión es que el Gobierno Barcos está pervirtiendo la potestad fiscal que tiene Navarra para utilizarla en contra de sus ciudadanos, lo que nunca había ocurrido en esta tierra. Ahí están los ejemplos, ahí están los indicadores. ¿Qué está ocurriendo en otras comunidades que terminan siendo más atractivas desde el punto de vista de la inversión, desde el punto de vista de la implantación de las empresas, que tratan mejor a sus ciudadanos, desde el punto de vista de algo que está de actualidad, el IRPF, la devolución del IRPF? Navarra va a ser la única comunidad en la que no se va a devolver el IRPF a las madres, de forma totalmente injusta. Como digo, por primera vez, al final estamos utilizando ese régimen fiscal, nuestra capacidad fiscal, nuestra autonomía fiscal, para pervertirla, para pervertir esa potestad y maltratar a los ciudadanos y maltratar a las empresas. Los ahorradores navarros van a ser las personas que peor trato fiscal van a tener de este país. En aquello que tiene que ver con el patrimonio y las sucesiones, lo que ha supuesto ha sido una fuga de contribuyentes y está en diferentes informes reflejado de forma
clara, reconocida por la propia Hacienda Foral. La supresión de incentivos a las empresas y las subidas del tipo del impuesto de sociedades van a dificultar, como digo, la implantación y la estabilidad del tejido empresarial. Y los empresarios navarros siguen siendo los únicos empresarios de España pues, que tienen el impuesto del patrimonio para los bienes de actividad empresarial. Los únicos de Europa, ya no de España. El impuesto único en Europa. Y con los servicios, ¿qué está ocurriendo? Porque si tuviéramos esta presión fiscal, pero los servicios, en fin, fueran de mayor calidad, pues sería discutible lo que está planteando este gobierno. Pero ¿qué va? En salud se tiene mucho más dinero, pero pagamos más impuestos, pero los ciudadanos, los navarros, le damos la peor valoración de los últimos 9 años. Se han subido los impuestos y las madres navarras son las únicas que no van a cobrar lo que se les debe. Se han subido los impuestos, pero el Observatorio Nacional dice que Navarra suspende la atención a sus dependientes con un 3,9. Se han subido los impuestos, pero las viudas navarras se han quedado sin la equiparación de su pensión al SMI. Se han subido los impuestos y las familias están pagando más impuestos, pero aquellos niños y niñas que tienen necesidades educativas especiales no están recibiendo un mejor tratamiento. Se suben los impuestos, pero la realidad es que nuestras carreteras dejan bastante que desear. Se han subido los impuestos en Navarra y, sin embargo, ha aumentado la pobreza en esta tierra. Esa es la realidad. Y el gobierno de Barcos no escucha absolutamente a nadie, no escucha a ningún tipo de organización, no escucha a expertos fiscales, no escucha a las familias, no escucha a las madres, no escucha a analistas, no escucha a profesores, por supuesto no escucha a otros partidos políticos, pero no escuchan a nadie. Están y se creen en posesión absoluta de la verdad y la realidad es que están tremendamente equivocados. La riqueza, la generación de actividad económica no se produce por ciencia infusa, hay que acompañarla. Hay que acompañarla con decisiones, hay que tomar decisiones para apoyar, para impulsar, para acompañar, porque de esa manera podremos pagar los servicios públicos. Porque si hay crecimiento, porque si hay y somos más competitivos, porque si tomamos decisiones, porque si acompañamos a las empresas, podremos mantener el nivel de nuestros servicios públicos. Y en definitiva, este gobierno lo que está haciendo es justamente lo contrario. Está haciendo unas políticas que están lastrando el futuro de esta tierra y que no nos están ayudando y no nos están preparando para el mañana, que está ahí, que es inmediato y al que tenemos que dar una respuesta. Y a partir de aquí, a su disposición. Bueno, a su juicio, enmienda a la totalidad y cómo piensa que van a evolucionar los dos temas que hay pendientes, el de las madres y el de impuesto de las hipotecas. Bueno, vamos a ver, por orden. El de las madres, nosotros hemos presentado y mañana, el jueves, se debate en el Parlamento una proposición de ley con carácter retroactivo, para con carácter retroactivo poder devolver a las madres navarras, bueno, pues el impuesto que se les cobró, las cantidades que se les cobraron y que estén en las mismas condiciones que el resto de las madres españolas. A mí me parece justo, me parece necesario y me parece la mejor medida social que se puede plantear en un momento como estos. Me parece que devolver 45 millones de euros, porque esa sería la cantidad definida por el propio Gobierno de Navarra, 45 millones de euros, a las familias trabajadoras de esta comunidad, me parece que sería la mejor medida social que podría adoptar este Gobierno que se autodenomina tan social. Vamos a ver, yo, y de verdad, espero que en el debate todavía se reflexione. Y más allá de lo que se ha dicho, se tenga en cuenta de qué estamos hablando. Estamos hablando de familias trabajadoras, estamos hablando de clase media, estamos hablando de justicia, estamos hablando de derechos y estamos hablando de que se nos trate igual que al resto de los españoles. Igual, ya no digo mejor, igual. Yo espero que haya partidos, o por lo menos parlamentarios, porque yo voy a apelar a los parlamentarios, a cada uno de ellos, que reflexionen y que más allá de las posiciones partidistas y más allá de las posiciones de sus partidos políticos, de sus organizaciones, que responden a intereses partidistas y no al interés general, más allá de eso, las personas, los parlamentarios, reflexionen y sepan que con su voto pueden contribuir a tomar una medida que es justa, del todo, que es solidaria y que es social, porque no hay nada más social que ayudar a la gente que está sacando adelante su proyecto de vida.
Y en relación a las hipotecas, el Gobierno todavía no ha aclarado cuál va a ser la posición. Bueno, nosotros creemos que ya lo debiera haber aclarado, pero en fin, parece que mañana en sesión de Gobierno se nos va a trasladar. Nosotros fijamos la posición ayer, lo tenemos muy claro. Creemos que para la vivienda habitual se tiene que eliminar el impuesto y creemos que, bueno, para otro tipo de viviendas pues el impuesto lo tienen que pagar las entidades financieras. Esa va a ser nuestra posición, vamos a ver cuál es la del Gobierno y a partir de ahí veremos. Si se ajusta a lo que nosotros queremos, pues la apoyaremos, sin ningún complejo también. Y si plantean otro tipo de iniciativas, pues las valoraremos y veremos a ver si nos quedamos otra vez en mejor o en peor condición, o en igual condición. Desde luego lo que no vamos a apoyar es ninguna medida que haga que los navarros, en el tema de las hipotecas, estemos peor que el resto de los españoles, porque ya le vale, a este Gobierno ya le vale toda la presión fiscal que está metiendo al conjunto de la sociedad.